Hola amigos, mi nombre es Fabián y vamos a continuar con los videos tutoriales del Dynamic Probing. Específicamente vamos a ver cómo podemos obtener los parámetros geotécnicos de una perforación dinámica. Entonces, una vez que ya aprendimos a introducir la perforación y a cómo generar la interpretación de las capas, podemos ahora sí hacer las correlaciones geotécnicas con el número de golpes y obtener los parámetros que nos interesan. Para ello hay que estudiar primero esta ventana de correlaciones a usar. Tenemos dos grandes grupos de correlaciones, para materiales sin cohesión y para materiales cohesivos, como están acá, y eso va a depender, si recuerdan, de los materiales que nosotros tenemos en nuestra perforación. Entonces, si vuelvo a entrar al SPT1, que es con el que hemos estado trabajando, acá yo selecciono con estas casillas, dándole clic, si los materiales que estoy estudiando son cohesivos o sin cohesión. Entonces eso pues va a depender del área de estudio de cada uno. Si tienen muestras es una forma de saberlo, o si no, conociendo el área en el que están trabajando, ya va a ser criterio suyo o del profesional asignar qué tipo de material es. Entonces, a modo de ejemplo, yo voy a seleccionar que mis dos primeras capas van a ser cohesivas y las dos últimas van a ser sin cohesión, para poder estudiar todas las propiedades que nos permite el software Dynamic Probing. Entonces, una vez que tenemos eso definido, podemos estudiar un poco más las correlaciones que vamos a utilizar. Vean que para materiales sin cohesión tenemos densidad relativa, ángulo de rozamiento, módulo de Young, módulo odométrico, deformación al corte dinámico, clasificación de la consistencia, peso específico, el módulo de Poisson, potencial de liquefacción, el K0 y la velocidad de ondas de corte. Para cada una de ellas tenemos diferentes autores que podemos ir variando de acuerdo a nuestro criterio, el que más nos guste utilizar, también dependiendo de los materiales que estemos explorando y de nuestra área de estudio. Entonces vean que en algunos tengo muchas opciones, por ejemplo en el ángulo de rozamiento, en algunos tengo dos y en algunas solo tengo una única alternativa. Entonces va a ser criterio de ustedes cuál utilizar. Si nos pasamos a correlaciones cohesivas, tenemos cohesión no drenada, módulo de Young, nuevamente la clasificación de la consistencia, el módulo odométrico y el peso específico, cada una con diferentes autores nuevamente. Pero entonces va a ser criterio de ustedes cuál utilizar, dependiendo de los materiales, como les digo. Si tienen duda sobre cuál utilizar, siempre pueden venir a la ventana de ayuda y acá buscamos referencias teóricas para las correlaciones geotécnicas, solo sin cohesión y solo cohesivos. Entonces, para cada una de nuestras propiedades geotécnicas, por ejemplo ángulo de rozamiento, viene una explicación de cada una de las fórmulas propuestas y válida para qué tipo de materiales es o en qué condiciones. Entonces mi recomendación es que ustedes saquen una tarde o un par de horitas y se sienten a estudiar cuáles son los autores que más les conviene a su proyecto o a su área de estudio, y dejen el software configurado para seguir trabajando de ahí en adelante con las correlaciones que ustedes crean que son más convenientes para el trabajo que están desarrollando. Una vez que tienen, volvamos acá, ya todas sus correlaciones configuradas con los autores que ustedes prefieren, entonces podemos proceder a la siguiente parte, que sería generar ya ahora sí las propiedades geotécnicas para nuestra perforación. Tengo dos formas de hacerlo, voy a enseñarles si entro a la perforación. La primera sería generando propiedades para cada una de las capas. Entonces en esta perforación de ejemplo tengo 4 capas que habíamos definido en el tutorial pasado, y entonces puedo obtener densidad relativa, peso específico o ángulo de rozamiento para cada una de las capas, o podría hacerlo también con esta otra opción que sale acá, estratigrafía según el intervalo del equipo. Me pregunta si la quiero crear, voy a decirle que sí. Y entonces vean que para el intervalo de medición del SPT, que como dice acá es de 30 centímetros, él va a tomar el mismo intervalo del equipo y va a distribuir esa estratigrafía que yo propuse a lo largo de todo ese intervalo. Entonces vean que para cada 30 centímetros él me generó ahora cómo se distribuyen los materiales. Entonces tengo esas dos opciones y se trabajan desde acá. Nuevamente clic derecho y tengo estas dos opciones: elaboración siguiendo el intervalo del equipo, que es lo que estábamos hablando, o la elaboración sencilla. Hagamos primero la sencilla, damos clic en elaboración. Se me va a desplegar esta ventana y aquí el equipo va a calcular todas esas correlaciones geotécnicas. Ya terminó de calcular. Y entonces si volvemos a la parte de arriba, o podemos también usar este otro menú para navegar, voy a cerrarlos aquí. Entonces tengo dos grandes submenús, cohesivos y sin cohesión.
Acuérdense que yo escogí al principio que mis dos primeras capas iban a ser cohesivas y las dos últimas iban a ser sin cohesión. Entonces tengo propiedades de los dos grupos. Y entonces vean que tengo propiedades de acuerdo a los estratos que yo definí. Habíamos dicho que una era una tova volcánica, otra era una arenisca. Ahorita estoy en los cohesivos. Si bajo a los sin cohesión, como estos, tengo las otras dos capas, grava y arena, ¿se acuerdan? Porque así lo definimos. Entonces vean las propiedades para cada una. Para mis materiales cohesivos los voy a desplegar acá. Tengo dos capas con su NSPT, sus profundidades y cuál de las correlaciones fue la que yo escogí. Me sale para cada una de las propiedades geotécnicas. También me va a salir acá, seleccionado en rojo, cuál fue la que yo escogí, si tenía varias opciones. Por ejemplo, para la resistencia en la punta, solo tengo la opción de Robertson, entonces no me sale seleccionada en rojo. Es la única que tengo disponible. Y entonces esta es mi tabla de resumen que puedo imprimir, si quisiera desde aquí, o puedo guardar para abrirlo como un editor de texto como en Word y modificarlo o agregarlo como anexos a mi informe. También tengo los suelos sin cohesión, que son las últimas dos capas de mi perforación. Puedo abrir aquí y vean nuevamente todas las propiedades técnicas: densidad relativa, ángulo de rozamiento, módulo de Young, cada una con su selección en rojo de la que nosotros escogimos que más le correspondía a nuestro estudio. Vean que se abre en Word nuevamente todas mis tablas y entonces las puedo modificar, cambiar el color, cambiar la letra, como ustedes gusten, para que sea agregada a los informes técnicos que corresponden. La otra opción que tenía era hacerlo según el intervalo del equipo. Entonces, si recuerdan, acá dices, puedo darle clic, elaborar según el intervalo del equipo. Se me va a seleccionar y le voy a decir que haga la reelaboración o que sobreescriba lo que ya habíamos realizado. Y entonces él va a empezar a calcular para intervalos de 30 centímetros, porque es nuestro caso con un ejemplo de SPT, cada uno de los parámetros geotécnicos que habíamos calculado también para los estratos. Entonces las tablas se van a generar muchísimo más grandes, va a tardar un poquito más, pero a fin de cuentas vamos a obtener otra vez los mismos parámetros cohesivos para materiales cohesivos y para materiales sin cohesión que nos corresponden de acuerdo o en intervalos de cada 30 centímetros, como lo dice la perforación. Entonces vean, por ejemplo, ¿se acuerdan que la primera capa llegaba hasta 15, hasta 1.5, perdón? Entonces aquí está la primera capa separada en el intervalo de medición y aquí va la segunda capa. Entonces vean que nuevamente tengo el NSPT, la correlación que estoy utilizando, y puedo también revisar otras. Si quisiera ver qué dicen otros autores, puedo revisarlo desde acá. Nuevamente esto lo puedo guardar y lo puedo imprimir exactamente igual que el otro ejemplo de elaboración. Una vez que ya tenemos la elaboración, o que ya le dijimos al equipo que nos calcule los parámetros geotécnicos, yo voy a quedarme tal vez con la elaboración sencilla. Puedo decirle al software que me realice el cálculo con todos los autores. Entonces esta opción que está acá, vamos a decirle que la realice. Va a durar un poquito más que las otras dos, pero me va a generar un informe donde incluye la teoría con la que él está realizando el cálculo, una explicación de los sondeos de penetración dinámica, y me va a generar de una vez la elaboración para todas las perforaciones que yo tenga en mi mesa de trabajo. Entonces vean, ya terminó. Me generó el ensayo SPT1, el EPM3 que yo también tenía en mi mesa de trabajo, y un índice al final. Entonces al principio viene una descripción del proyecto, las características del equipo que utilicé para una de las perforaciones, el SPT, las características del equipo que utilicé para el DPM. Viene una explicación de los ensayos de penetración dinámica y todas las formas que se pueden realizar los cálculos, correlaciones con el NSPT, elaboración estadística. Viene una explicación para cada uno de los parámetros que vamos a calcular, cómo es que el software lo está calculando, ángulo de rozamiento con todos sus autores disponibles, densidad relativa igual con sus autores, módulo de Young, y así va a venir un informe bastante completo con explicación de para qué material es válido cada uno de los métodos,
que podemos agregar a nuestros informes técnicos. Entonces, una vez que viene o termina la explicación de todos los métodos, viene acá una tabla con la explicación del SPT1, la profundidad, el número de golpes y el cálculo de las resistencias y las presiones, el resumen de la estratigrafía que yo propuse. Acuérdense que habíamos propuesto 4 capas. Aquí sale que yo seleccioné que las 2 primeras eran cohesivas y las 2 segundas sin cohesión. Viene una explicación de la cimentación, que ya en otro video les voy a explicar cómo se calcula. Y aquí abajo comienzan a aparecer las tablas de resumen de las propiedades técnicas. Entonces vean otra vez, suelos cohesivos. La primera es la cohesión no drenada. Noten que ahora tengo la respuesta para todos los autores que tengo disponibles. Al principio yo había escogido solo Houston, entonces solo tenía esta columna. Ahora, como les decía, esto se llama para todos los autores. Entonces tengo la cohesión no drenada como lo proponen todos los autores. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el módulo métrico. Antes tenía solo Basic, ahora tengo estos 4 autores. Y lo mismo va a pasar también con los materiales sin cohesión, que eran mis últimas 2 capas. Va a venir cada propiedad geotécnica con sus correspondientes autores, o todos los autores que el software trae para calcular. Entonces vean que es un informe bastante completo, que pues va a ser de mucha utilidad para agregar, por ejemplo, los anexos de nuestros informes técnicos. Nuevamente, esto lo puedo modificar aquí mismo, o puedo guardarlo como un documento. Voy a ponerle aquí la versión completa, ya lo tenía guardado también. Y lo puedo abrir en un editor de texto como Word, para modificar, copiar algún tablet que me interesa, cambiar los colores, cambiar el tipo de letra. Entonces vean que ya desde acá lo puedo modificar a mí como me parezca. Vamos a cerrar y cerrar este también. Y para terminar quería enseñarles una tablita que me deja desplegar aquí el Dynamic. Una vez que ya hice la elaboración, ya el software sabe para todas las capas cuáles son sus propiedades. Ya realicé el cálculo con todos los autores, que es el que acabamos de ver. Puedo decirle que me enseñe la síntesis de los parámetros geotécnicos. Entonces vean que ahorita sale gris, o no sale seleccionada. Esto sale así cuando hace falta que hagamos una reelaboración o que volvamos a calcular. Entonces vamos a decirle que está bien, que vuelva a calcular. Podemos cerrar. Y ahora vez que él calculó, se nos activa la parte de síntesis de parámetros y se nos genera esta tabla resumen de parámetros geotécnicos para cada uno de nuestros materiales. Entonces vean que esta tal vez sea la forma más fácil o más rápida de sacar los datos que nos interesen para nuestro trabajo o para nuestro informe. Tenemos los 4 capas que nosotros definimos con su NSPT promedio, qué tipo de material es y el peso específico, el peso saturado, el phi, la cohesión no drenada y el resto de parámetros geotécnicos, que es realmente a fin de cuentas lo que andamos buscando, ¿verdad? Con nuestro sondeo dinámico. Esto lo podemos copiar, lo podemos pasar a un Excel o a un documento de editor de texto y generar nuestro informe. Vamos a cerrar acá. Y por ahora, para que no se extienda el video, vamos a dejarlo acá. Ya vamos a tener una segunda parte con más herramientas para calcular cimentaciones, por ejemplo, presiones admisibles. Pero para eso los invito a que se suscriban al canal, para que puedan estar pendientes a todos los tutoriales que estamos publicando. Si tienen dudas, por favor, déjenlas en los comentarios y nos vemos en el próximo tutorial.